Family, a prayer that we pray together. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray more praises. Hoy rezamos más alabanza del Te Deum. Tú eres el Rey de la Gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú rompiste las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Te rogamos pues que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and the En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Brothers and sisters, let us Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. I confess to all Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, that I have que he pecado mucho, my thoughts, de pensamiento, palabra, obra what I have failed to y omisión, do my fault, por mi culpa, fault. por mi culpa, por mi gran culpa. Therefore I ask Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, all the angels a los ángeles, a los santos you, my y a brothers, ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. may Almighty God Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
us pray. Oremos. O God, who raised up Saint Dios nuestro, que suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la mayor gloria de tu nombre, concédenos que, luchando en la tierra con su auxilio y a imitación suya, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. Moses turned and En came down aquellos the mountain. días Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Eran hechura de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Now when Joshua heard the Al noise, oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: that sounds like a se battle. oyen gritos de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo. Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, enfurecido, tiró las tablas y las rompió al pie del monte. With that, Moses Después agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua, haciéndoselo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón: Moses asked Aaron, ¿qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado? Aaron replied, Contestó Aarón: let not my Lord be angry. no se irrite, mi Know señor. well enough how Sabes que este pueblo es perverso. they said to me, Me dijeron: "Make us a God to be haznos un Dios que vaya delante de nosotros, brought us out of the land." pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado. Yo les dije: Anyone who has gold jewelry, quien tenga oro que se desprenda de él y me lo dé. threw it into the fire. Yo lo eché al fuego y salió este becerro. On the next day, Moses Al día said, siguiente Moisés dijo al "You pueblo: have committed a grave sin. han cometido un pecado gravísimo, Lord, then, pero ahora subiré al Señor a expiar su pecado. So Moses went back. Volvió pues Moisés al Señor y le All dijo: this people has este pueblo ha cometido un pecado gravísimo haciéndose dioses de oro. If you would only forgive Pero ahora o perdona su pecado o me borras del libro de tu registro. the Lord answered, El Señor respondió: "Him only who has sinned al que against haya pecado contra mí lo borraré del libro. me. Now go and lead the Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. My angel will go before Mi ángel irá delante de ti, When it is time for me to y punish, cuando llegue el día de la them cuenta, for their sin." les pediré cuentas de su Word pecado. of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Give thanks to the Lord for Den gracias al Señor porque es bueno. our fathers made a calf. En Horeb se hicieron un becerro, Lord, a molten image. adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Den gracias al Señor porque es bueno. They forgot the God Se who olvidaron de Dios su Salvador, done great deeds, que había hecho prodigios en Egipto, wondrous deeds, maravillas en el país de Cam, terrible things at the Red Sea. portentos junto al Mar Rojo. Den gracias al Señor porque es bueno. Then he spoke of exterminating them. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Den gracias al Señor porque es bueno. Por su propia voluntad el Padre nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos primicias de sus criaturas.
Dominos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus proposed En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la the gente. kingdom of heaven. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. It is the smallest, Aunque es la más pequeña de las semillas, yet when full cuando grown, crece es más alta que las hortalizas. it becomes a large Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. He spoke to them another Les dijo parable. otra parábola. The kingdom of heaven El reino de los cielos se parece a la levadura. that a woman took and Una mujer mixed la with amasa 8 con 3 measures of medidas de flour harina y basta para que until the todo batter was leavened. fermente. All these things Jesus Jesús spoke expuso todo esto a la gente en parábolas, spoke to them y sin only parábolas no les exponía to nada. fulfill what had been Así said to him se through the cumplió el oráculo del prophet. profeta. Open my mouth, Abriré mi boca diciendo parábolas, what has been laid anunciaré lo from the secreto foundation of the desde la world. fundación del mundo. Verbum Domini. Nothing is by chance, and nothing Nada is ocurre por casualidad coincidence. y nada ocurre por coincidencia. Creemos en la Perhaps providencia Saint divina. Ignatius of Loyola would agree with Quizás San these Ignacio de Loyola statements. estaría de Nothing is by acuerdo con chance. estas dos afirmaciones. Nothing is Nada by es por coincidence. casualidad, nada es por Before his coincidencia. conversion to Christ, Saint Antes Ignatius de su was conversión a Cristo, seriously San wounded Ignacio in a battle había when a quedado cannonball gravemente herido fractured en his una leg. batalla por una bala de It is cañón said of que this man fracturó that su pierna. he is the only man Y to se be decía de este canonized hombre que twice. fue el único hombre en ser canonizado Once by 2 a veces. cannonball and the La other by primera the vez por una church. bala de cañón y la segunda Canonized por la twice. iglesia. But it was Canonizado through 2 his veces. being Pero struck fue by a cannonball por haber that sido literally brought golpeado his por la leg bala de to his cañón knees. lo que llevó a este That hombre changed him. literalmente a ponerse de God rodillas, permits things lo in que lo life cambió. Dios permite for our own cosas good. en la vida para Sometimes in nuestro this propio life bien we never y a veces know en nuestras vidas no sabemos por never qué. know why this side of heaven. Simplemente no sabemos por qué mientras estamos aquí en la tierra. A veces sí sabemos, recibimos un vistazo, pero solo en la eternidad sabremos la historia entera. It was during these long years of Fue recovery durante esos largos años de recuperación que decidió leer una serie de textos religiosos acerca de la vida de Jesucristo y los santos. Fue durante ese tiempo que San Ignacio se sintió inspirado por Saint Francis. un pobre hombre en particular Saint de Asís, Ignatius saw San Francisco. similarities in San Ignacio his own vio life that resembled similitudes those entre of su Saint propia vida Francis. que se parecían a la vida Like Saint de San Francis before Francisco. his own Y al igual que conversion, San Francisco antes de su Ignatius was a conversión, man of the world, Ignacio era un desired hombre fame del mundo, for himself, and deseaba was a fama soldier, a knight. y era soldado, un caballero. He read the account of Saint Francis Y and él his leyó conversion, el relato de and San he desired Francisco y su for himself conversión what y Francis deseó came to para know. sí mismo lo que Rather, Francisco he había llegado a desired to conocer. know Más bien who deseaba Francis came to know, saber Jesus. a quién llegó a conocer Because he Francisco, saw a Jesús, in porque Ignatius, vio en Ignacio, in coming to know Jesus, al llegar a conocer a Jesús, changes. que todo cambia. Todo. The relationship with Jesus Christ rooted La in a relación life con of faith Jesucristo, changes arraigada en una vida de fe, It's lo like that cambia small todo. mustard seed Es como la that begins semillita very de small, mostaza the smallest que of all empieza seeds, muy pequeña, but la más becomes the pequeña de greatest in todas the las kingdom of semillas, heaven. pero se convierte en lo más grande en el reino de los These cielos. are Saint Ignatius' words.
Estas son las palabras de San Ignacio. ¿Qué tal si yo hiciera como hicieron San Francisco o Santo Domingo? ¿Qué tal si yo fuera a hacer lo mismo? Y esto lo avivó con deseo. Todas las cosas del mundo que San Ignacio quería le daban satisfacción temporal, pero cuando meditaba acerca de las cosas de Dios, las cosas del cielo, los dejaban con alegría, con paz. ¿Qué tal si yo hiciera lo que San Francisco o Santo Domingo hicieron? Espero que eso sea lo que nuestros jóvenes vean en los santos. ¿Qué tal si yo hiciera lo mismo que ellos hacían? Puede que ustedes no estén llamados a ser San Francisco o Santo Domingo, pero están llamados a ser una versión muy singular de quienes son ustedes en Cristo. Y cada uno de ustedes es como una semilla de mostaza. La vida de fe comienza muy pequeña, pero esa semilla tiene que ser cuidada. Normalmente eso ocurre dentro de la vida familiar, cuando los padres enseñan a sus hijos cómo rezar, cuando los llevan a la misa, cuando los forman para que sean buenos católicos, y esa semilla crece y florece, y esa semilla empieza a tomar sus propias decisiones, sus propias elecciones. Esperamos que para bien, ¿verdad? Padres siempre quieren que sus hijos sean buenos y santos y virtuosos, pero a veces cometen errores. Pero aprendemos de nuestros errores. La Madre Angélica a menudo decía que ella aprendía más de sus errores que de sus virtudes. Eso es algo muy interesante. Por seguro debemos esforzarnos en alcanzar la virtud, pero aprendemos más de las cosas que nos suceden, incluso las cosas que se cometen a menudo, que las cosas ordenadas. Nuevamente, nada es por casualidad, todo es por una razón. Dios incluso entra en medio de este caos para sacar de ahí una vida mejor, para cambiarnos. Esto lo vemos en la vida de San Ignacio. Para San Ignacio, San Francisco era la alternativa a una vida en el mundo, o sea, una vida de egocentrismo total, una vida consumida con las posesiones, en cierto sentido, una vida sin propósito, sin significado, sin dirección. Para Ignacio, la vida de Francisco era la vida del Evangelio, una vida totalmente contraria a la que él había estado acostumbrado a vivir. Ignacio admitía sus ambiciones terrenales, el haber sido mujeriego, el haber peleado y luchado en batalla, y después de haber leído a San Francisco, todo eso cambió. Algo sucede. Ve esa realidad de la semilla de mostaza, esa realidad de que Cristo hace la diferencia. Toda esta semana hemos tenido cientos de miles de jóvenes que se han reunido en Lisboa, Portugal, cientos de miles de semillas de mostaza. Recen por ellos. Espero que esta sea una buena semana para que ellos tengan un encuentro con el Evangelio, con Jesucristo, con los sacramentos, con la Eucaristía, con la confesión y también encuentros de unos con otros, de compartir unos con otros acerca de sus propias vidas, sus propias dificultades, sus propias alegrías. Así es como son edificados. Ignacio se sorprendió que al leer acerca de San Francisco, que se sentía mucho más atraído y animado que cuando pensaba acerca de vivir la vida del Evangelio.
la vida que San Francisco vivió. Esto lo dejó con alegría. No era algo que cuando pensaba al respecto de las cosas del mundo, solían darle una alegría momentánea, pero cuando meditaba acerca de las alegrías eternas de vivir el Evangelio, es entonces cuando la alegría permanecía. Al igual que San Francisco, Ignacio fue un caballero por Cristo y decidió convertirse en soldado por Cristo y por Cristo solamente. Y un año después de su conversión, experimentó una terrible prueba de temor y escrúpulos, casi al grado de llevarlo a la desesperanza. Fue por esa experiencia que San Ignacio elaboró lo que conocemos como los ejercicios espirituales, los que se conocen en la literatura cristiana como su famoso discernimiento espiritual, el Espíritu de Dios, el reino de la luz y el espíritu del mal, el reino de la oscuridad. Y él dice que podemos discernir quién está obrando en nuestras vidas si realmente estamos arraigados en Cristo. Podemos discernir la obra de la gracia, la obra del reino de la luz. Esta prueba de fe forjó a San Ignacio en el gran santo en quien se convirtió. Incluso las tribulaciones pueden forjarnos y cambiarnos a ser mejores personas. Las tribulaciones por las que pasamos en la vida, los sufrimientos por los que pasamos en la vida, que Dios permite. Nuevamente, puede que no lo entendamos ahora, aquí en la tierra, pero es parte de un panorama más grande. San Ignacio elaboró lo que se conoce como la oración general de examen durante estos periodos de tribulación. Y ahora los conocemos como el examen diario. Y un aspecto muy importante de los ejercicios espirituales y en el examen diario que San Ignacio le dio a la iglesia es el agradecimiento. Muy sencillamente, tener agradecimiento. San Ignacio fue insistente en que el primer paso en el examen diario es el agradecimiento hacia Dios por todos los dones que hemos recibido. Muy sencillamente, acudir ante Dios en oración. No tenemos que tener todo tipo de aspiraciones y oraciones. A menudo la gente dice, no sé cómo rezar. ¿Alguna vez ustedes han dicho eso? Yo lo he dicho, incluso como sacerdote algunas veces. No sé cómo rezar el día de hoy. Tengan agradecimiento. Agradecimiento. Empiecen con agradecimiento. Él dijo que el pecado más abominable que podía imaginar era el pecado de la ingratitud, de no tener gratitud hacia Dios. Él sabía que una conciencia de la bondad y generosidad de Dios son la base de nuestra relación con Dios. Tener gratitud. Es algo que a menudo digo en el confesionario cuando la gente tiene dificultad con la oración, cuando tienen dificultad con quiénes son. Anda a la capilla y piensa en cosas acerca de las cuales estar agradecido. Escuché que un sacerdote dijo en cierta ocasión, si no sabes de qué estar agradecido, empieza mirando hacia abajo. Mira tus manos, comienza a contar las cosas. Tengo manos, tengo dedos. Tengo una boca, tengo ojos y puedo ver. Tengo una boca y puedo darle alabanza a Dios con ella. Puedo caminar. Muchas personas no pueden.
many things that we can be Hay thankful for. tantas cosas de las que podemos estar agradecidos, e incluso las cosas más sencillas. Una buena taza de café, Just to be thankful for that. simplemente estar agradecido por ello. Gracias, Jesús. And once we recognize God's Y una goodness, vez que reconocemos la bondad de Dios, espontáneamente sentimos gratitud, reconociendo que Dios es bueno. we might Y como San Ignacio, es posible que nos encontremos en un or depression sentimiento de resentimiento o depresión, en donde un sentimiento de gratitud puede ser difícil de tener. Sé que es difícil para las personas, a veces cuando se sienten tristes, es difícil sentirse agradecido. time it is even more important for us Y en ese momento es incluso más importante para nosotros expresar gracias a Dios, incluso en esos momentos, when cuando la things vida es un desafío, cuando las cosas van mal. even though you don't Den gracias incluso si no sienten ganas. not to pretend that feelings are not No important pretender and that we don't que los sentimientos no son importantes y que no sentimos, sino reconocer en todo nivel en que podamos la bondad de Dios. where we are at. Dios Good days va a nuestro and encuentro bad donde days, nos encontremos, en grateful los to God. buenos días y en los días malos. Gratitude Hay que estar is agradecidos con Dios. essential El agradecimiento ingredient to the es el Christian life. ingrediente esencial Might de la say it's vida like cristiana. the Pueden parable of decir the que es yeast, como la parábola de la like levadura yeast is put que into escuchamos, que se flour, menciona hoy. La levadura se pone en and la harina bread is brought about. y So too in the así Christian hacen el life, pan. De la misma manera, en la vida cristiana, gratitude cuando la fe y nurtured in el our lives, agradecimiento son fomentados en without nuestras yeast, vidas what se elevan. happens to Sin la flour? levadura, ¿qué sucede con Nothing. la harina? You also need to put it Nada. into the También hay que oven. ponerla Heat needs to en be applied to the el flour. horno. Hace falta aplicarle Without it, calor if you just put it on a la harina también, y también levadura, pero without yeast ella, and without heat, sin la levadura y sin flour, calor, dough, water, la harina, nothing's going to happen. la masa, el agua, no sucede nada, nada pasa. Power of the Holy Spirit Ese es el is poder like del the Espíritu oven Santo. Es como el flour, horno en donde ponemos la harina all that y la good levadura stuff y that we mix todas esas together. cosas buenas Put que into the mezclamos. Las ponemos en el horno. power and strength of the Holy El Spirit is poder y what makes the fortaleza del Christian Espíritu life. Santo es lo que anima la vida cristiana And it makes what is small, the y mustard hace que lo que es pequeño, la semilla de mostaza, large. se levante y crezca. Mother Teresa said the best way to show La Madre Teresa dijo que la mejor forma de mostrar mi gratitud a Dios everything, es even aceptar problems. todo, incluso mis problemas, con alegría. That's hard. Es difícil To accept everything, even the aceptarlo problems todo, of my life. incluso los problemas de mi vida, con alegría. Only Es with posible solo apart con from God, Dios. this is not possible. Sin Dios esto no John Paul es II posible. said, "Remember San, the Ju- past San Juan Pablo II dijo, recuerden el pasado con Live in the agradecimiento, present with enthusiasm, vivan en el presente and con look forward to the entusiasmo future with y anhelen el confidence." futuro con confianza. We remember the past with gratitude, Recordemos el even the pasado things con that agradecimiento, incluso were las hard in cosas que han sido difíciles en la life. I dare vida. say again that Y me even the atrevería a things decir that are hard nuevamente and que incluso las cosas que son challenges difíciles that en la vida, present los to us, desafíos que se nos see them presentan en la 10 years vida, later, cuando los vemos 10 años después, 20 años those después, things, son esas and it is cosas, precisely those e things incluso precisamente that esas make us cosas into the Christians que that we nos hacen ser los cristianos que somos en el presente. even the losing of loved ones in our life. Incluso cuando perdemos seres queridos en nuestras vidas. Heaven, Puede que no entendamos aquí sobre la tierra y en el momento presente, we also pray with enthusiasm. y también Enthusiasm is one of those recemos con great words. entusiasmo. El entusiasmo es una palabra muy buena. In En God, Teos, in other words. en Dios, en otras palabras. In God.
living a life rooted Vivir en Dios, vivir una vida arraigada to the future with en Dios y mirar con anhelo hacia el futuro, con confianza, con fidere, con fe, confianza. saint, we see these parables brought Y to en cada fruition. santo vemos estas parábolas que dan fruto. These parables Cada cristiano seriamente comprometido, vemos que estas parábolas cobran vida, no solamente en los santos, también en la vida de ustedes. Tengo el privilegio como sacerdote de a menudo ver estas parábolas cobrar vida, to see God's action and work in ver la acción and really y change. obra de Dios en la vida de las personas y realmente cambiar a las personas. Your relationship with Christ is the one thing necessary. Nuestra relación con Cristo es lo único que es necesario. On Saturday, Al meditar Mary and el Lazarus, sábado a Santa Marta, María y Lázaro, esta relación con Cristo es lo que hizo la vida de San Ignacio diferente. our lives too different. Esto es lo que también puede hacer diferentes nuestras vidas, esa semilla de mostaza que cambia en algo grande Making y us rise la levadura que nos hace que nos elevemos más allá de nuestras facultades, solamente con Dios. Let us pray in the name of Christ the Lord. Oremos en nombre de Cristo, nuestro Señor, la luz que ilumina a todos los hombres y cuya luz nunca nos fallará. Holy Father and his fellow bishops and priests, Que nuestro Santo Padre y sus hermanos, obispos y sacerdotes estén unidos en la unidad del Espíritu Santo, en espíritu y verdad. Roguemos al Señor that the church and all its members may que la Iglesia y todos sus miembros se adentren más en la oración contemplativa, en el misterio de la encarnación del Verbo. Roguemos al Señor. that those who suffer may be filled Que with aquellos que sufren estén llenos de la paz de Cristo. Roguemos al Señor. for the family of God seeking Por la familia de Dios que busca descanso eterno, que encuentre luz, felicidad y paz. Roguemos al Señor. We pray for all the young people gathered. Rogamos por todos los jóvenes reunidos en Lisboa, Portugal, por un descenso del Espíritu Santo sobre ellos, que los ayude a reconocer a Jesús como el único Dios y Señor y amigo verdadero. Roguemos al Señor. Almighty, ever-living God, Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo amor sobrepasa todo lo que pedimos o merecemos, abre para nosotros los tesoros de tu misericordia. Perdona todo lo que pesa en nuestras conciencias y concédenos más incluso de lo que nos atrevemos a pedir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
pray, brothers and sisters, Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. may these offerings we Que make te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio, y concede que estos santos misterios, en los que has puesto la fuente de toda santidad, nos santifiquen en la verdad. in the truth. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes. Lift up your hearts. Levantemos el corazón. Let us give thanks to Demos gracias al Señor, nuestro Dios. It is truly right and just, our duty and our En salvation. verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Ignacio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos, llenos de alegría, diciendo: You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, That they may become de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, at the time he was el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Take this, Tomen all of you, and y eat, coman todos de él, for this porque is my esto body, es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. In a similar way, when supper was Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz and once more giving y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Take this, all of Tomen you, and drink y from beban todos de él, it. For this is the porque chalice este of my es el blood, cáliz de mi sangre, blood of the new sangre de la alianza nueva y eterna, be poured que out será derramada por ustedes y por muchos forgiveness of para sins. el perdón de los Do pecados. this in memory Hagan of esto me. en conmemoración mía. Mysterium Fidei.
Therefore, as we celebrate the Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Through him and with him and in Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. at the Savior's command, informed by divine Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Behold the Lamb of God, behold him. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Thus says the Lord, I have come to cast fire. Dice el Señor, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Yo creo que tú, oh Jesús, estás en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo y deseo que vengas a mi corazón. Yo te abrazo. Oh, nunca, nunca me abandones. Que el ardiente y dulcísimo poder de tu amor, oh Señor Jesús, yo te imploro, tome mi mente y que yo pueda morir a través del amor de tu amor, así como tú estuviste dispuesto a morir a través del amor de mi amor. Amén.
Let us pray. Oremos. May the sacrifice of Señor, que este sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido en acción de gracias en la celebración de San Ignacio nos lleve a alabar perpetuamente tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. May Almighty God bless. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayan en paz, glorificando al Señor con sus vidas. Demos gracias a Dios. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him who you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.